Supercrack Estrella presenta. El apocalipsis es Nimrod y los zombies son los demonios del CERN. Explicación Rec 3. Génesis. Esta película nos da por primera vez una pista de la realidad de un apocalipsis zombie. Siempre lo he sospechado que estos zombies que la élite satánica nos muestra en el cine, en realidad son demonios. Todo esto que la élite planea sería una mezcla de un virus, con posesiones de demonios que entrarían por mediación del CERN en los cuerpos infectados por el virus. Y por fin aparece una película que vendría a contarnos todo esto. Rec 3. Génesis. Son muchos los que dicen no entender el final de esta película. Rec 3. Génesis. Ya que mezcla la religión con un virus zombie y la gente se pierde, pues piensa que tendrá que ver una cosa con la otra. Pero el título ya nos está dando una pista ya que menciona la palabra Génesis. La cinta es altamente entretenida y llena de momentos para recordar. Ese comentado momento Sant Jordi, clara sierra eléctrica en mano, momento Turnix de Coldo, etc. Si bien no se explica ningún elemento novedoso dentro de la temática de la saga, no hay respuestas. Hay un apunte sobre el origen del brote, se vuelve a usar el elemento religioso como controlador de los infectados, aquí aún más. Se nos explica el Génesis como motor de la aparición de estas criaturas. Si bien también hay escenas que invitan a la reflexión o provocarán debate. ¿Qué significa ese plano de algunos infectados que, al reflejo con un espejo, se ven como demonios? Los zombies que nos muestran en el cine, ¿son en realidad demonios? Nos están mostrando cómo sería esa realidad. Un virus dejaría al ser humano en una situación donde los demonios tendrían de forma sencilla parasitarlo. Es un misterio cómo estos demonios entrarán en nuestra dimensión de materia en 3 dimensiones, pero todo nos hace pensar que el CERN podría ser el protagonista de ese último eslabón. Todos sabemos que en el CERN pusieron a la diosa Shiva en su entrada. Tendrá todo esto que ver con lo antes expuesto en este video. Ananda K. Coomaraswamy fue un especialista anglo-indio en arte oriental, se destacó en el estudio del simbolismo, mitología, metafísica y religión comparada, es considerado, junto con Fridtjof Schwann y René Guénon, como uno de los más importantes representantes de la filosofía perenne, en palabras de Ananda K. Coomaraswamy. En la noche de Brahman, la naturaleza está inerte, y no puede danzar hasta que Shiva lo desea. Él sale de su éxtasis y danzando envía a través de la materia inerte ondas pulsantes de sonido despertador, y ya. La materia también comienza a danzar, apareciendo como un círculo de gloria a su alrededor. Con su danza, sostiene sus múltiples fenómenos. Cuando el tiempo se completa, todavía danzando, destruye todas las formas y nombres mediante el fuego y confiere un nuevo descanso. Esto es poesía, pero no por ello deja de ser ciencia. La danza de Shiva simboliza no solo los ciclos cósmicos de creación y destrucción, sino también el ritmo diario de nacimiento y muerte, considerado en el misticismo hindú como la base de toda existencia. Al mismo tiempo, Shiva nos recuerda que las múltiples formas del mundo son maya, no fundamenta. Vamos a analizar todo esto, y ver si tiene algún sentido con un apocalipsis zombie de demonios. La palabra inerte significa que carece de vida. Ejemplos de esta palabra serían la estatua inerte de un héroe, el cuerpo inerte de un muerto, que está tan quieto que parece no tener vida. Estos ejemplos valdrían para ejemplo de esta palabra inerte. Por ejemplo, un zombie sería más o menos un ser inerte. Luego continúa diciendo, la naturaleza está inerte, y no puede danzar hasta que Shiva lo desea. Bien podría significar que el ser inerte es el que ha contraído el virus, y la frase y no puede danzar hasta que Shiva lo desea, podría significar que la diosa Shiva es el CERN, y cuando el CERN entra en funcionamiento, entran los seres demonios de 4ª dimensión que poseen los cuerpos inertes infectados por el virus. La frase continúa con el sale de su éxtasis, y danzando envía a través de la materia inerte ondas pulsantes de sonido despertador, y ya. La materia también comienza a danzar, apareciendo como un círculo de gloria a su alrededor. Aquí podemos ver la transformación del ser inerte que contiene el virus, en un zombie, que es parasitado por un demonio a través de la apertura de la 4ª dimensión que abre el CERN. Escuchemos la frase entera. En la noche de Brahman, la naturaleza está inerte, y no puede danzar hasta que Shiva lo desea. Él sale de su éxtasis y danzando envía a través de la materia inerte ondas pulsantes de sonido despertador, y ya. La materia también comienza a danzar, apareciendo como un círculo de gloria a su alrededor. Con su danza, sostiene sus múltiples fenómenos. Cuando el tiempo se completa, todavía danzando, destruye todas las formas y nombres mediante el fuego y confiere un nuevo descanso. Esto es poesía, pero no por ello deja de ser ciencia. La danza de Shiva simboliza no solo los ciclos cósmicos de creación y destrucción, sino también el ritmo diario de nacimiento y muerte, considerado en el misticismo hindú como la base de toda existencia.
Al mismo tiempo, Shiva nos recuerda que las múltiples formas del mundo son maya, no fundamenta. Son los ángeles quienes reciben el nombre de espíritus, a lo cual debemos preguntarnos, ¿pueden los ángeles ser encarcelados? ¿Son estos los que el Ser quiere liberar de alguna otra dimensión, o estos ángeles están encerrados bajo tierra? Veamos la respuesta bíblica. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, como podemos ver las escrituras afirman que si existen unos ángeles que pecaron, se rebelaron contra Dios y el Señor los entregó a prisiones de oscuridad en cierto lugar llamado el Tártaro, transliteración de la palabra abismo. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuándo esos ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios? ¿En qué consistía el pecado de esos ángeles? Veamos la respuesta en el libro de Génesis capítulo 6, dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra, ciertos seres llamados hijos de Dios, o dioses, Elohim, según el texto hebreo original, vinieron a la tierra a tener relaciones con las hijas de los hombres en un acto de fornicación sobrenatural, una abominación, de la unión antinatural de esos dioses o ángeles, que vinieron de las regiones celestes con las mujeres humanas. Sus hijos nacieron gigantes, unos hombres enormes llenos de maldad. Estos gigantes provocaron tanta maldad que el mismo Dios decidió el exterminio de todo lo que existía sobre la tierra, con excepción de Noé y su familia. Leámoslo. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Génesis 6, 5, 8. Sin embargo, esos dioses o Elohim que descendieron para ligarse con las hijas de los hombres en actos sexuales contra naturaleza y de extrema fornicación no corrieron la misma suerte que los seres humanos, es decir, no fueron destruidos en las aguas del diluvio. Ellos fueron encarcelados por orden de Dios en un lugar llamado abismo o tártaros hasta el día del juicio. Eso es lo que afirma las escrituras en el libro de Judas. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Como podemos ver, el pecado de esos ángeles fue parecido a los actos sexuales antinaturales que cometieron los pervertidos que vivieron en Sodoma y Gomorra. Todo eso sucedió antes del diluvio. Estas palabras son confirmadas por el apóstol Pedro cuando dijo lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Satanás no está encerrado en el abismo todavía, ya que en tiempos posteriores al diluvio la Biblia certifica que Satanás aún andaba por la tierra, Job 1:7, y tiene su cuartel general en ciertas regiones celestes del segundo cielo, pero, según el libro de Apocalipsis, cuando Cristo venga por segunda vez a destruir el gobierno mundial de la bestia y a rescatar a su pueblo, entonces Satanás va a ser atado por 1000 años en esa prisión llamada el abismo. De lo que sí estamos bíblicamente seguros es que en este preciso momento los que se encuentran encarcelados en ese lugar son los ángeles que tuvieron relaciones con las humanas y engendraron gigantes. En ese lugar no existen ni almas ni espíritus de seres humanos. La palabra hebrea utilizada para definir esa prisión o abismo es la palabra Tehom, y define a un lugar profundo debajo de la masa de agua del océano. Recordemos que al principio de la creación las aguas cubrían la faz del abismo. Por tanto, esa prisión llamada abismo se encuentra en el fondo del mar, muy posiblemente bajo el Canal de la Mancha, o en la Antártida. Inmediatamente después del diluvio las personas nuevamente comenzaron a multiplicarse. Nuevamente el diablo incita a la rebelión contra Dios a los seres humanos a través de Nimrod, fundador de Babel, es decir, Babilonia. La esposa de Nimrod es su propia madre Semiramis, una sacerdotisa dueña de todos los secretos de la religión mistérica de Babilonia.
Esa mujer era considerada una diosa y la llamaban reina del cielo. Tanto Semiramis como Nimrod eran brujos, sacerdotes y hechiceros al servicio de Satanás. Ellos aprendieron las artes mágicas y la invocación de los demonios. Dicen que el gran sueño de la élite satánica es resucitar a través del ser Nimrod y conseguir la inmortalidad. Nimrod se volvió el hombre más temido del país, su poder y riqueza crecieron como Babilonia creció, él dictaminaba las leyes, y esas leyes decretaban que los babilonios no debían considerar al dios de Noé como su gobernante, sino que debían ser regidos por gobiernos humanos. Nimrod también les enseñó que Lucifer debía ser honrado, adorando objetos que podían ser vistos, tales como el sol, serpientes y toda otra suerte de cosas. Antes que hubiesen pasado muchos más años, el poblado en el monte de Sinar se había convertido en una ciudad. Era la primera gran ciudad en ser construida sobre la tierra después del diluvio, era una maravilla de tal magnitud, que las personas venían de lejos para contemplar la gran masa de edificios y murallas enormes. Y así llegamos a uno de los acontecimientos más marcantes de la historia humana, la construcción de la Torre de Babel. Yo me pregunto, ¿a qué ser humano primitivo se le podría ocurrir la idea de construir una torre para llegar al cielo? ¿Y con qué finalidad? ¿No será más probable que esta sea la idea de un ser que cayó del cielo y está tratando de volver a subir? De acuerdo con el libro de Jasher, Nimrod encabezó un equipo de 3 campos, cada uno con una misión especial para cumplir con la finalización de la torre. La intención de la torre era de matar al Altísimo, otra intención era golpearlo con arcos y lanzas, la tercera era el plan de establecer sus falsos dioses y que los adoraran en el cielo. Así que lo que vemos aquí son los atributos del primer anticristo, quería matar a Ehu y establecer un sistema mundial, con él mismo como Dios. Pero cuando Ehu vio todo lo que tenían la intención de hacer, y decidió hacer algo al respecto. Lo primero que debemos entender es que la Torre de Babel no era solo un edificio alto, el Altísimo no se impresiona cuando construimos edificios de la altura del World Trade Center, no, Nimrod estaba construyendo un portal, la Torre de Babel era literalmente un portal a través del cual Nimrod pretendía llegar al cielo, y al parecer, esto fue posible. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos, y para no dispersarnos por todo el mundo. Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, y dijo Yahweh, sí, siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance, así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. A partir de ese texto, parece que el plan de Nimrod era posible por lo menos en el sentido de llegar al cielo. Sabemos que no podemos construir un edificio que es lo suficientemente alto como para entrar literalmente en el tercer cielo donde mora Dios, por lo tanto, algo más debe significar la torre. De alguna manera, Nimrod y su gente crearon algo que podría unir a nuestro mundo y el de la esfera celeste, un portal dimensional, como el CERN actualmente, pero Elohim en esos tiempos puso fin a la misma, él confundió su habla y separó a los pueblos de la tierra. Cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malajim de Elohim, Deuteronomio 32, 8. Por la misma razón no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo en el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Yahweh su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. Deuteronomio 4, 19. Una vez más, vemos que Dios dividió las naciones de acuerdo con el número de ángeles, malajim, del cielo. El libro de Jasher confirma esta idea también. En el capítulo 48, 43, describe el trono del faraón de la siguiente manera. Y el trono en el que el rey se sentó estaba cubierto de oro y plata y piedras de ónice, y tenía 70 pasos. La narración continúa describiendo las razones de los 70 pasos, afirmando que representan las 70 lenguas de los hombres. También cualquier hombre que entendiera todas las 70 lenguas, subió los 70 pasos, y subió y habló hasta que llegó el rey, y cualquier hombre que no podía completar los 70, ascendió tantos pasos como los idiomas que podía hablar. Era costumbre en esos días en Egipto, que nadie debe reinar sobre ellos, a menos que pudiera hablar en los 70 idiomas. ¿Cuál es el punto de todo esto?
El punto es simplemente, después de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, los hombres siguieron hablando de la misma persona, Nimrod, solo que ahora cada uno en su nuevo idioma. Así Nimrod, el gran y poderoso guerrero cazador dios rey, se hizo conocido por muchos nombres diferentes en todo el mundo, con 70 naciones lenguas diferentes que salen de aquel evento. Ahora es fácil entender cómo Nimrod podía ser conocido por lo menos 70 nombres diferentes. Por eso no es de extrañar que la élite de todo el mundo quiera restablecer con el CERN el trabajo inacabado que Nimrod dejó sin terminar con la Torre de Babel. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Los magos en la antigüedad tenían contacto con viajeros del tiempo. Siempre nos dicen que los viajes en el tiempo son posibles teóricamente, pero que aún tienen que pasar siglos para poder tener la tecnología necesaria que permita realizar una máquina de tiempo. Pero los viajes en el tiempo hace mucho tiempo que ocurren. Antes, cuando no había toda la tecnología de la que disponemos en estos tiempos, todo era magia y alquimia. Ahora la magia continúa siendo los mismos, solo que se aplica con la tecnología. Pero hubo un tiempo que todo era magia, y la magia lo era todo. Y los magos eran personas ilustradas, que estudiaban en las mejores universidades del momento. ¿Nos quieres poner a esos magos como unos frikis muertos de hambre, que se ganaban la vida con mentiras y hechizos? Nada más lejos de la realidad. Eran, repito, genios. Pero en este video lo que quería contar es que estos magos tuvieron contactos con viajeros del tiempo, que estos magos disponían de cosas que fueron inventadas en el siglo XX y XXI. La élite de entonces, los tatarabuelos de la élite de ahora, ya conocían de estos magos, y los usaban. No tenemos datos suficientes todavía para explicarnos el sentido que Felipe II, en su desmesurada desconfianza, otorgaba a la ciencia transmutatoria y a los que la practicaban. Sin embargo, y a la vista de lo que en este video recogemos, nos atrevemos a sugerir que entendía de manera diferente la alquimia, y los alquimistas, amante de las relaciones analógicas entre objetos y conceptos, hombre de una cultura excepcional, escribió al menos un libro, actualmente perdido, que nos enseñaba un poco de la manera de operar de su pensamiento. Se interesaba, y no casualmente, por las artes hasta tal punto de que las practicaba intensamente. Pintaba, interpretaba órgano, clave y vihuela, componía, diseñaba obras arquitectónicas. Su opúsculo, conocido por la mención de un lector contemporáneo, trataba de la relación entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. La alquimia, pensamos, debió de atraerle como ciencia analógica. Queremos recordar su desmedida afición a los cuadros del Bosco, porque sabemos que el Bosco estaba iniciado en la alquimia, y que muchos de sus cuadros, y en especial el Jardín de las Delicias, son tratados de transmutación escritos con imágenes. Y sabemos también que una gran cantidad de escritos de alquimia de la Biblioteca Real procede de las colecciones de Felipe II, pero no creemos que le interesara operativamente, porque no consta que la practicara en algún momento. El rey contrataba a alquimistas y les exigía resultados, aunque en ocasiones también aceptaba lecciones teóricas. Otro aspecto poco conocido de Felipe II, dentro de esta concepción basada en relaciones analógicas de semejanza, es su relación con magos. También continuaba una tradición familiar. Su propio padre los había protegido, tuvo por compañero asiduo a Enrique Cornelio Agripa. Felipe inició contactos en su juventud con estos magos. Comenzaron, que se sepa, en Inglaterra, donde conoció a John Dee y se hizo su carta astrológica. En este video de Supercrack Estrella nos centraremos en el mago John Dee, porque este mago nos llevará a una prueba oculta de los viajeros del tiempo. En un escrito de 1564, se dejó constancia de John Dee creyó haber encontrado un jeroglífico importante, un símbolo mágico, hasta ahora oculto, que contenía dentro de su forma el principio unificador de la realidad. Era, según se cree, un microchip que contenía los principios del universo, un microchip en el año 1564 escondido por este mago, entregado por un viajero del tiempo, quién sabe, quizás un viajero del tiempo del CERN. John Dee, el mago que invocaba a los espíritus, o quizás a los viajeros del tiempo. Fue uno de los ocultistas más brillantes del Renacimiento, consejero y astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra. El nombre de John Dee vuelve a estar de actualidad como una persona que abría portales por donde entraban estos viajeros.
gracias al estudio mediante rayos X del cuadro titulado John Dee, realizando un experimento a Isabel I, obra del pintor Henry Gillard Glendoni, se ha descubierto que el lienzo ocultaba detalles sobre la faceta mística del mago renacentista, según informaba en marzo el diario británico The Guardian. Las imágenes obtenidas mediante rayos X fueron encargadas en el marco de la reciente exposición Estudioso, Cortesano, Mago. La biblioteca perdida de John Dee, que tuvo lugar en el Royal College of Physicians de Londres, y han puesto de manifiesto que en un primer boceto de la pintura, el ocultista aparecía rodeado por un círculo de calaveras humanas, que han sido objeto de todo tipo de conjeturas desde su descubrimiento, y es que Dee fue un maestro en el arte de la comunicación con los espíritus, o quizás no eran espíritus, sino más bien viajeros del tiempo, vistos como espíritus por su apariencia extraña. Hoy que Dee vuelve a estar de actualidad, aunque solo sea a través de los trazos perdidos que el pincel de Glendoni dejó en un lienzo, recordamos su fascinante historia. John Dee nació el 13 de julio de 1527 en una casa de Mortlake, en Londres, en lo que actualmente es un suburbio de la capital inglesa, pero que entonces era una hermosa aldea de Surrey, descendiente de galeses. Su padre era un mercader que acabó convirtiéndose en un modesto oficial de la corte de Enrique VIII. A temprana edad ingresó en la Chelmsford Chantry School y más tarde ingresó en el St. John's College de la Universidad de Cambridge, con 15 años, donde al parecer solo dormía unas 4 horas diarias para dedicarse por completo al estudio, y comenzó a sentir auténtica pasión por la astrología. Lo que comenté antes eran genios. Los más inteligentes de la época. Excelente estudiante, en 1546 fue nombrado primer alumno del Trinity College y en 1548 profesor adjunto de lengua griega. Sin embargo, las cosas no tardarían en complicársele. En medio de acusaciones de herejía, realizó distintos viajes por Europa y conoció de primera mano textos herméticos como De Oculta Filosofia, de Enrico Cornelio Agripa, un magnífico compendio de magia natural. En 3 años escribió 4 libros, 2 de ellos en latín y, a pesar de que cada vez circulaban más rumores de una posible práctica de la nigromancia, aquello no impidió que fuera invitado a regresar a Inglaterra, a la corte de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, quien le concedió varios rectorados, otorgándole una pensión a cambio de seguir realizando sus experimentos mágicos. Y es que entonces, como ahora con el CERN, ya buscaban las mismas cosas. De vez en cuando los viajeros del tiempo ayudaban llevando máquinas, cosas pequeñas que podían llevar en sus viajes, ayudas pequeñas para conseguir una cosa determinada, sin influir en los acontecimientos de la época. Personaje enigmático y un tanto oscuro, recordando que la oscuridad es en algún plano aliada íntima de la luz. La fama de Dee llegó a generar anécdotas, presumiblemente místicas, como el haber conjurado un hechizo contra la Armada Española. Es su tentativa de invadir la isla británica. Al parecer se trató de la publicación de sus profecías, que llegó a manos de los españoles y los predispuso, debilitando su moral, al grado sugestionar su eventual derrota. Quién sabe, quizás esa famosa tormenta que hundió tantos barcos españoles no fue algo tan casual, y algún tipo de tecnología del futuro pudo intervenir en todo aquello. La fatalidad, sin embargo, se abatió de nuevo sobre los españoles, y el litoral irlandés los recibió con unas durísimas tormentas que, junto con el estado deficiente de muchas naves tras las batallas, lleva a decenas de barcos a deshacerse contra la rocosa costa. Miles de hombres murieron ahogados y otros muchos perecieron después a manos inglesas. Los de Isabel I ocupaban la isla entonces y temían una rebelión, por lo que las órdenes terminantes eran, bajo pena de muerte, no socorrer en ningún caso a los españoles que, en la mayoría de los casos, eran masacrados al llegar a tierra firme. De ahí el lamento de Felipe II, al entonar después la legendaria frase: "Yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos". El segundo de los elementos se refiere a una peculiar herramienta que Dee utilizaba en diversas prácticas, entre ellas la síntesis del modelo enochiano. Se trata de un espejo mágico de obsidiana que fue llevado desde México hasta sus manos. Al parecer era un dispositivo que los brujos aztecas utilizaban en sus rituales y el cual, por sí solo, afloraba un extraño poder. Este tipo de objetos son populares en el arte de la adivinación. Se dice que Nostradamus tenía el suyo, y de acuerdo con algunas versiones, los ángeles que transmitían información a Dee y Kelly, se hacían presentes gracias a la superficie de este espejo de obsidiana. Ya en uno de mis vídeos conté cómo la mesa del rey Salomón pudo llegar a los mayas, lo que quiere decir que este espejo, que aún se conserva, era un mecanismo muy avanzado.
Dentro de la cultura azteca la pieza se asociaba a Tezcatlipoca, el espejo humeante, deidad de la noche y la oscuridad, y quien formaba parte de los 4 dioses creadores, figuras de enorme relevancia en la cosmovisión de esta sociedad. El Specularium de D, su famoso espejo de obsidiana negra, pasó a planos de algunos coleccionistas hasta que finalmente terminó en las arcas del Museo Británico, donde actualmente se exhibe. Este instrumento pasaría a la historia como uno de los grandes catalizadores de magia, herramientas que, si bien poseen un cuerpo palpablemente físico, tenían la cualidad de incidir en las estepas sutiles de dimensiones alternas. También inventa un artilugio mecánico en forma de escarabajo de gran tamaño para una obra de teatro, capaz de levantar un hombre en el escenario. Con toda seguridad esto fue entregado por algún viajero del tiempo, algún tipo de máquina antigravedad, y le vuelven a acusar de brujería, siendo expulsado de Cambridge, por lo que decide viajar a Lovaina, Bélgica, para salvaguardarse del ambiente supersticioso de Londres de aquella época. Allí hace amistad con Gerardus Mercator, volviendo a Londres gracias a él con aparatos de navegación desconocidos para la Armada Británica, más aparatos del futuro, de viajeros del tiempo. El resto de sus viajes por el continente europeo los realiza para ampliar sus conocimientos, fuera de las universidades, que por esos años daban más importancia al trivium que al quadrivium, por el que Dee estaba más interesado. En 1581, en su casa de Mortlake, Londres, consiguió tener una experiencia sobrenatural. Se le presentó el arcángel Uriel, o sea, un viajero del tiempo. Rodeado de luz, algo propio en los portales dimensionales abiertos por el CERN, quien le regala un espejo, según algunos de antracita y otros de obsidiana, que todavía se encuentra en el Museo Británico de Londres, de forma convexa y extraordinariamente pulimentado. El arcángel le asegura que a través de ese espejo, podrá ver lo que ocurre en otros mundos paralelos. Observar que el ángel o el viajero del tiempo le habla de mundos paralelos. ¿Imaginas a un ángel hablando de algo científico como son los mundos paralelos, en una época donde no tenían ni idea de que era realmente la luna, y a los epilépticos los quemaban por estar poseídos por demonios? Solo un viajero del tiempo usaría ese término mundo paralelo, y podrá recibir mensajes de seres espirituales, en particular de Uriel, considerado el arcángel de la luz, que era muy venerado en la Edad Media. A pesar de ser un arcángel, Uriel fue quitado del santoral cristiano por la extrema devoción que la gente sentía por él, a quien comparaban con el sol, y era él. El monasterio de El Escorial podría ser el lugar de entrada a los viajeros del tiempo, algo así a lo que podemos ver en la serie alemana Dark, una mina que conduce a una máquina de tiempo. Y es que, como digo siempre, las series de ficción siempre nos cuenta cosas reales. Muchos que miran esta serie Dark se hacen la misma pregunta: ¿qué pinta la mina debajo de la central y los viajes en el tiempo? Quizás la razón es que de alguna forma ellos, me refiero a la élite, meten estos mensajes. No para ser entendidos por nosotros los profanos mortales que vivimos en Matrix, sino para ser entendidos por esta élite de satánicos que conocen que nuestra historia en realidad es una patraña, y donde un mundo podría ser mucho mejor que en este donde estamos. El monasterio de El Escorial, una puerta al infierno que Felipe II se encargó de sellar. Su ubicación pudo estar influida por la leyenda local sobre una mina cuyas galerías llegaban hasta las mismísimas puertas del infierno. Con toda seguridad, el monarca conocía el mito cuando levantó allí su particular templo de Salomón. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.